Hola a todos ustedes, vamos a hablar con Vicente Hernández y le tenemos una pregunta muy importante. La primera pregunta va a ser recuerdos de Venezuela en la infancia. ¿Cómo recuerdas Venezuela cuando eras pequeño? ¿Qué aspecto de tu infancia en el país te ha dejado una impresión duradera? Bueno, Venezuela la recuerdo como un país pujante, un país en vías de salir del subdesarrollo. Yo creo que Venezuela para aquel momento eh, tenía cierta estabilidad. Se podía pensar a futuro, eh, digamos, con un poco más de certeza. Bueno, había muchas fuentes de trabajo, había mucha todo el mundo estaba estudiando, era como básico. Lo primero que tenías que hacer era estudiar, prepararte y bueno, luego ibas a trabajar. Sí, es cierto que también yo era un niño y bueno, no sabía mucho sobre el tema de las reconversiones monetarias, la inflación, todo este tema que vemos hoy en día, ¿no? La política, todo esto. Que claro, eso siempre se ha visto, pero para aquel momento yo no sabía nada sobre eso. Entonces yo creo que sí veía como una diferencia, había un cambio con este tema de las reconversiones monetarias. Sí, en la infancia había como, sí notaba como cómo el valor del bolívar iba perdiendo fuerza y, y bueno, cuando uno iba estudiando la historia, tú dices, bueno, pero ¿qué pasó aquí? Eso, bueno, prácticamente es lo que recuerdo de Venezuela. Como impresión duradera de mi infancia en el país. Bueno, yo creo que siempre yo me percataba mucho de, no sé, que había muy había un desastre en el transporte público. Siempre estaban full. Eso es algo como, no es traumante, pero sí era como aburrido, sí era fastidioso. Y a medida que uno va creciendo, uno se va preguntando, ¿pero por qué? Y empiezas a formular ideas en tu cabeza, vas leyendo, vas aprendiendo. Y yo creo que esa es una de las cosas que marcaron mi infancia. Y bueno, también el tema de las promociones, siempre habían álbumes, siempre habían los sapitos, los hielo locos, esas cositas que siempre tenían las empresas, los dulces, todo eso siempre traía como que un motivante para ayudarte a comprar, ¿no? Para motivarte a comprarlo. Y bueno, era divertido también coleccionarlos, como los vasos de Coca-Cola, todo eso, todas esas dinámicas, esas ideas que las empresas sacaban y bueno, al final, claro, terminabas gastando, pero te quedas con el vaso, te quedas con el juguete y así, esas cositas marcan la infancia. Y bueno, también lo del autobús, también el tema de la basura, siempre me percaté mucho de eso, aunque bueno, antes sí habían containers pero yo creo que siempre se pudo mejorar y no se hizo. No sé qué pasó. La siguiente pregunta, Vicente, es experiencia motivadora como dirigente estudiantil. ¿Puedes compartir una experiencia o anécdota que siempre te recuerdes o te motiva en tu labor? ¿Qué aspecto de tu rol te inspira a seguir adelante en la lucha por la causa que defiendes? Como dirigente estudiantil, tengo, bueno, muchas anécdotas, ¿no? En las diversas gestiones que hemos hecho, las actividades, recuperación de áreas verdes, tantas cosas que del movimiento estudiantil hemos impulsado, no solamente desde el área material como sembrar matas por recuperación de áreas verdes, como hacer conciencia sobre el uso de las papeleras, etcétera. Yo creo que una de las cosas importantísimas, que así que me recuerden unas anécdotas, fue fue la primera actividad. Yo creo que esa fue fue un primer punto, fue algo que marcó un precedente en mí. Sí, marcó como un hito, ¿no? Es algo mucho de recordarlo porque yo creo que, o sea, para resumir, estábamos limpiando una pared. Esa fue la primera actividad del movimiento estudiantil que presido. Y fue un momento en el que le dije a un amigo, mira, me cansé, vamos a comprar nosotros nuestras esponjas, vamos a hacer nosotros esto, vamos a hacer esto. Éramos tres, cuatro personas.
y empezamos a limpiarla, empezamos a limpiar esa pared. Y las personas pasaban, los muchachos pasaban y algunos de ellos se quedaban viendo y decían, bueno, ya va, yo me voy a quedar aquí, que tengo un ratico libre, déjame ayudarlos porque esto es bueno. Algunos nos preguntaban, ¿de qué movimientos son ustedes? Y para ese momento ya yo estaba muy decepcionado, muchas personas estaban decepcionadas y les decía, no, solamente somos muchachos organizados que queremos limpiar esta pared y queremos hacer algo por nuestra universidad y por esto, pues, por mejorar las cosas. Y que claro, al final llegamos a ser 10 personas allí y eso es algo como muy bonito que demostró que, bueno, que en la unidad se da la fuerza, ¿no? Que en la unión está la fuerza y que hay una generación que está decepcionada, que está cansada, pero que quiere hacer algo. Entonces, en ese momento, al final de la actividad, le dije a los muchachos, esta es una idea que tenía hace tiempo, este es un movimiento estudiantil, ¿qué les parece la idea? Y bueno, empezamos a formar el movimiento estudiantil desde cero. Eso es una buena anécdota de tantas que tengo. ¿Qué aspectos de mi rol como dirigente estudiantil me inspiran a seguir adelante? Bueno, en realidad el movimiento estudiantil en el que estoy nació en ese momento en la que la deserción estudiantil estaba muy agravada, estaba muy agudizada. Pocos éramos los que estábamos estudiando y yo creo que una de las cosas que me emocionan, que me motivan a seguir adelante es saber que cuento con varios compañeros, con varios amigos que quieren aportar algo a la universidad, pero también al país, que creen que esto puede cambiar, que no solamente que creen que pueden cambiar y ya, sino que también colaboran desde diversos espacios para poder cambiar las cosas, para cambiar la universidad y para cambiar el país, porque una frase que siempre les repito es: la universidad es la cuna de la sociedad. Entonces por ahí vamos empezando, poco a poco vamos empezando, vamos difundiendo nuestras ideas, vamos trabajando en pro de ese cambio que queremos y bueno, por reconstruir el país. Tercera pregunta, perspectiva sobre el socialismo en Venezuela. ¿Por qué crees que en Venezuela no ha podido salir el socialismo? ¿Cuál consideras que son los primeros obstáculos para la transición hacia otro sistema político económico en el país? ¿Por qué creo que Venezuela no ha podido salir del socialismo? Bueno, yo creo que esta es una pregunta un poco extensa, un poco complicada, pero voy a intentar resumirla. Pero yo creo que, bueno, son muchos factores, pero yo creo que es como dice nuestro himno nacional: el vil egoísmo otra vez triunfó. Entonces, yo creo que más que todo va por allí. Los intereses, ese egoísmo del que hace énfasis nuestro himno nacional, yo creo que eso es uno de los principales factores por el cual no hemos podido salir del socialismo. Principales obstáculos que considero para una transición. Yo creo que, bueno, porque son muchos obstáculos, pero es que hay un sistema, yo siempre hago alusión a un sistema psicoconductual. Tenemos esquemas, tenemos patrones de conductas inconscientes en nuestra sociedad, que lo llamé en algún momento el autodiseñamiento social, que pareciera que es como un espejo. Somos reflejo en ciertas ocasiones de los políticos y esto va esto se va copiando, esto va calando. Si el político es corrupto, empiezan a fallar las cosas y la persona resuelve, la persona busca la manera de seguir adelante, y ya sea de una buena manera o de una manera un poco turbia, ¿no? Un poco oscura. Y eso es lo que yo creo que pasa. Yo creo que también hay una frase de Vallenilla Lanz, Laureano Vallenilla Lanz, que dice que no es que los pueblos tengan el gobierno que se merecen, sino que cada pueblo tiene el gobierno que él hace con su grado de cultura, con su educación y con su idiosincrasia. Y por ahí viene, yo creo que ahí ese es el factor. La educación, todo este tema de la cultura, todo este tema del arraigo, la tradición y todo ese desarraigo, toda esa indiferencia, esa apatía total, esa bulia hacia todo, ese cansancio, esa decepción hacia todos los sistemas, hacia lo nuestro, esa endofobia,
tenemos una cultura bastante rica. Somos epicentro del mestizaje. Y entre pugna y todas las fricciones que las culturas madres, por así decirlo, de nuestra sociedad, salimos nosotros. Entonces, yo creo que principalmente tenemos desconocimiento de lo nuestro. De manera generalizada, por supuesto. Pero desconocimiento y desconocimiento y el no reconocimiento. Este es el detalle. Nosotros pareciera que desconocemos y no reconocemos lo nuestro. No le damos el valor suficiente a lo nuestro. Y esto viene, yo creo que ciertamente la sociedad, ojo con esto, ciertamente la sociedad es un punto a favor que no depende, ¿no? La sociedad, digamos que en ciertos aspectos es medianamente autónoma o independiente en este caso, pero también es copia o es reflejo del sistema, también es reflejo de los políticos. Y eso es lo que nos hace falta a nosotros, políticos reales, personas reales, que con conciencia social, con conciencia política, con conciencia de nación, lleven a nuestra sociedad y a nuestro país en conjunto hacia el desarrollo, ¿no? Lo que todos deseamos. Cuarta pregunta. Importancia del nacionalismo y el amor por lo propio. ¿Por qué crees que es importante el nacionalismo y ese amor por lo propio en la sociedad venezolana? ¿Cómo pueden estos valores contribuir al desarrollo y la unidad del país? ¿Por qué creo que es importante el nacionalismo, en este caso venezolano? El sentido de pertenencia, el amor propio. Yo creo que Venezuela tiene una fibra nacionalista, así como lo decía el difunto Vasco da Costa. Yo creo que es importantísimo recordar ese sentido de pertenencia que tiene el venezolano, de dónde venimos, es importante saberlo. Es importante saber nuestra historia. Sé que sonará un poco cliché, pero si no sabemos de dónde venimos, no vamos a saber nunca hacia dónde vamos. Y el desconocimiento, el arraigo, toda esa aversión que tenemos hacia lo nuestro, hacia mirar hasta a nuestro pasado y reconocer nuestros errores, yo creo que eso hace ese mismo desconocimiento, ¿no? Vamos caminando como a ciegas. Entonces, es como dice la frase, que el que desconoce su historia está condenado a repetirla. Entonces, yo creo que los sistemas, sean o el status quo, no sé, todo este sistema se ha encargado de hacer asquerosa, de hacer vomitiva la política, de hacer vomitiva lo social, de hacer vomitiva nuestra historia. Lo hace aburrido. Entonces las personas no se motivan, no les llama la atención este tema y bueno, en medio del desconocimiento otro se aprovecha. Y ese yo creo que es uno de los puntos o factores que más afectan, ¿no? Bueno, para que vean cómo es esto, se acaba de ir la luz y las personas ya se acostumbran, ya se han acostumbrado a que se vaya la luz, ya se han acostumbrado a todo porque, ay, bueno, ya que tanto. Pero yo creo que el saber cómo funciona en este caso la represa del Guri, cómo funcionan nuestros sistemas eléctricos, cómo funcionamos nosotros como sociedad, cómo funciona nuestro sistema de país, yo creo que esto es importante para poder ver, observar, poder analizar qué cambiar, qué dejar, cómo mejorar como sociedad y como sistema, ¿no? Como sistema gubernamental, social. Y yo creo que, cónchale, o sea, de verdad que esto es impresionante, que se acaba de ir la luz. Y bueno, regresa y esto como que es uno de los principales obstáculos. Tenemos muchas cosas que nos distraen y perdemos el foco. Perdemos el foco porque hay cosas que son prioritarias, como la salud, la alimentación, y mucha gente ha dejado de estudiar y esto es importantísimo. Entonces yo creo que si tú no quieres lo tuyo, o sea, si tú no cuidas lo tuyo, nadie lo va a hacer. Yo recuerdo bastante a Renio Tolina cuando decía que mientras más él conocía Venezuela, más se enamoraba de ella, mientras más lo veía desde su foco como fotógrafo de la cámara, más se enamoraba. Mientras más sabía, más decía, cónchale, que hay algo. Y algo importante, yo creo que es como Venezuela, la frase, ¿no? Venezuela nació diciendo por aquí. Y yo creo que eso se nos ha quitado.
eh, hemos sufrido muchas humillaciones y la gente está cansada. Entonces yo creo que es necesario reconocer que hay una generación de relevo que viene a continuar los mismos esquemas, pero también hay una generación de ruptura que viene con conceptos nuevos a romper esos esquemas, a crear algo nuevo, a reconstruir la nueva sociedad. Y yo creo que eso es importante y es ese sentido de pertenencia, es saber qué es lo nuestro, darle valor a lo nuestro, es ese nacionalismo venezolano, como dirían por ahí, el nacionalismo dorado venezolano, es importantísimo porque hace resaltar lo nuestro. Y no es solamente apoyar lo nuestro porque sí, sino que todo esto viene por una fase de filtro en la que lo que tiene valor, lo que se ha mejorado, es lo que sale a relucir, ¿no? Yo creo que el reconocer que la sociedad venezolana es como el carbón, que bajo altas temperaturas y presión se forma un diamante, yo creo que eso es importantísimo porque hemos sufrido bastantes presiones, hemos sufrido bastante calor y bastantes temperaturas, ¿no? Y yo creo que eso es importante. Entonces, todo esto tiene que ver mucho con ese sentido de pertenencia, el reconocernos nosotros como país líder, como sociedad líder, como cultura que nació diciendo por dónde es el camino, que demostró que cuando se enfoca puede llegar lejos. Entonces, yo creo que el reconocimiento y conocimiento de nuestra historia y de todo nuestro pasado en general, así como de nuestro presente, yo creo que es importantísimo para reconocer el camino y construir el camino hacia el futuro. Ese es el nacionalismo venezolano. ¿Cómo pueden cómo pueden los valores del nacionalismo venezolano contribuir a la reconstrucción del país y a su unidad? El nacionalismo es unidad. El nacionalismo es fortaleza. El nacionalismo es sentido de pertenencia, es reconocimiento y conocimiento de ti como ser humano, de uno mismo como sociedad, como país, como nación, como idea. Entonces nosotros tenemos un logos que está aquí, tenemos un camino que está aquí, pero nosotros estamos acá y estamos volteando hacia los lados por las diversas penurias, por las diversas distracciones. Entonces, y estas distracciones son creadas por el socialismo como tal. Entonces, el socialismo tenemos que erradicarlo totalmente, totalmente de nuestra sociedad, totalmente de nuestro país, totalmente de nuestro sistema. Entonces, es importante como que el reconocer estos pequeños factores que nos hacen mirar hacia otros lados o que nos hacen estar así porque estamos enfocados hacia lo nuestro, ojo, individual, no colectivo, hacia lo nuestro de mi trabajo, mis estudios. Y yo creo que eso es importante. Sí, somos individuos, pero somos individuos en una sociedad y esta sociedad es colectiva, es la colectividad. Entonces, el beneficio de uno es necesario que esté por todos, ¿correcto? Entonces, ahí cito a Neomar Lander, Dios lo tenga en su gloria, que la lucha de unos pocos vale por el futuro de muchos. Y aquí seguimos luchando desde los diversos ámbitos, desde los diversos campos que, bueno, en este caso la tecnología nos brinda. Y no nos vamos a rendir porque nacionalismo es unidad, nacionalismo es Venezuela. Y la quinta pregunta es a Vicente: posicionamiento de la generación de 2014 y 2017, la que es de nosotros, nuestra generación de lucha, dada la valentía y el sacrificio de nuestra generación del 2014 y 2017 en la lucha por la democracia y los derechos humanos, ¿por qué crees que no se refleja adecuadamente en nuestro liderazgo en la actualidad? ¿Cuál debería ser el papel de esta generación en la política venezolana? ¿Por qué creo que la generación del 2014 y 2017 no han tenido no voy a llamar protagonismo, no es la idea, sino por qué no se le ha reconocido su liderazgo, por qué no se le ha reconocido su actuación? Esto pareciera que quedó en el olvido a través de los años, pero ahí siguen los muchachos que perdieron varios semestres o que se salieron de la universidad y se dedicaron a trabajar. Ahí están todavía estudiando, ahí están todavía trabajando. Entonces, ¿qué pasó con estas personas? ¿Dónde están? ¿Cuántos se fueron del país? ¿Cuántos siguen trabajando? ¿Cuántos siguen luchando por ese país que todos soñamos? Entonces yo creo que es porque
el mismo sistema de partido. La partidocracia no es democracia. Entonces, esa partidocracia de la que la gente ya está tan cansada es la que ha hecho mermar todo todas estas ideas de liderazgo, todas estas ideas o visiones o causas de lograr un futuro mejor. Entonces la gente se cansa porque pasa el tiempo, pero la gente se cansa, se decepciona y eso queda allí en nuestra fibra, porque tenemos una fibra nacionalista, tenemos un sentido de pertenencia, porque nos duele Venezuela, nos duele nuestra gente. Entonces, ¿por qué no se ha dado el valor necesario o el mérito? Porque bueno, estos esquemas estas no son para nosotros. Este nuevo liderazgo orgánico que sale del pueblo, que sale de la gente, que sale de la necesidad, yo creo que está para algo más. Este nuevo liderazgo tiene que construir, tiene que cimentar sus bases, tiene que cimentar todo ese camino, poco a poco, luchando con el sacrificio, llegando hacia la meta, poco a poco. Ese es el camino. Solo que vivimos en una sociedad que está cansada y que necesita un cambio. Y entonces la generación del 2014 y 2017 pasaron al olvido porque, bueno, y no pasaron al olvido, pero ¿dónde están sus líderes? ¿Cuántos son de la generación de relevo y cuántos son de la generación de ruptura? A eso es lo que voy. ¿Y cuántos de estos pasan entre generaciones? Porque la generación no es por edad. Este concepto de generación es por mentalidad, es por la causa, es por lo que se lleva dentro y lo que se ve. ¿Cuál es la visión que queremos como sociedad? ¿Cuál es la visión que queremos como país? Yo creo que esto es importantísimo porque esto marca una diferencia. No solo la generación de relevo es la que sigue, se ha metido en los partidos, se ha metido en los mismos sistemas, creyendo que por ahí pueden, o logrando pequeñas cosas, pero al final no se logra mucho, o se tarda más, porque empiezan a divagar, empiezan a desenfocarnos, y entonces yo creo que esa es una de las cosas. Los líderes orgánicos que nacen del pueblo, que nacen de la necesidad, no son para esos sistemas. Vienen a construir el sistema nuevo, vienen a romper esos esquemas, por eso es una generación de ruptura. Vienen a establecer nuevas ideas, vienen a establecer nuevos esquemas y vienen a construir realmente otro sistema. Entonces es en ese periodo en el que la gente se cansa, en el que la gente opta por cosas y importantísimo es esto, que la gente aprende. La gente aprende, la gente evoluciona. Y los que sigan en este camino de una visión, de seguir trabajando, de seguir estudiando, de seguir preparándose en los diversos ámbitos de la vida, ¿no? Son los que van a poder reconstruir. Entonces no es tanto como que, ay, bueno, no nos dieron o no les dieron a tantos líderes que hay por allí el protagonismo o el liderazgo. Porque es que este es el detalle. El liderazgo no es algo que te dan. El liderazgo es algo que nace. Y los puestos no se ceden, se toman. Y si están cansados o están muy manchados como para tomarlo, se reconstruyen, se hacen cosas nuevas, se construyen. Porque de eso se trata la evolución. No es quedar en los mismos esquemas, es traer cosas nuevas, es impulsar un cambio real. Porque no podemos seguir haciendo lo mismo esperando resultados diferentes. Tenemos que cambiar. Y el cambio empieza por aquí y por aquí, pero también empieza por acá, que es la construcción, que es el trabajo, es la preparación. Y bueno, día a día hay personas que están trabajando, día a día hay personas que están preparándose. Y no se extrañen que en un futuro, en unos pocos años, empiece el real cambio. De hecho, ya empezó el cambio, pero esto es un trabajo de hormiga. ¿Y cuántos ingenieros, cuántos médicos, cuántos políticos, cuántos activistas sociales, cuánta gente ecológica, humanitaria, cuánta generación del 2014 y del 2017 se han ido formando y han ido construyendo sus asociaciones, han construido su sistema? Aquí viene algo gigante
de verdad. Y esto creo que tenemos que tenerlo en cuenta. Y tenemos que seguir empujando y seguir construyendo, seguir preparándonos para poder reconstruir esta sociedad. Saludos a todos ustedes, nunca se vence que no se rinde. Hasta luego.